En una antigua iglesia, una pareja une sus vidas ante el altar. Pero tras el velo de la novia, no hay felicidad, solo una profunda resignación. Desde niña, ella soñó con un caballero de armadura brillante que la rescatara de su realidad, pero la vida tenía otros planes. Han pasado 3 años desde ese día y ahora, en la soledad de una gran mansión, aquella joven lucha contra su propia ansiedad. Ella es tímida y carga con un marcado tartamudeo que la hace sentir vulnerable. Mientras se muerde las uñas por el nerviosismo, los rumores de los sirvientes no ayudan, pues dicen que su esposo ha vuelto solo para pedirle el divorcio y casarse con la princesa por orden real. Ella se pregunta con angustia si esto será cierto. Después de todo, no ha sabido nada de su marido desde la misma noche de bodas. De pronto, la puerta se abre con violencia. Es su padre, quien con un golpe seco de su bastón, le exige que deje de tartamudear. Su ira es evidente. Le grita que su esposo, Riftan Calypse, ya no es un caballero cualquiera, sino un héroe legendario que derrotó al dragón rojo. El hombre la humilla llamándola idiota y le reclama que ni siquiera fue capaz de cumplir con su deber en la noche de bodas para retenerlo. Cuando la joven intenta explicar que él se marchó inmediatamente después de casarse, la furia de su padre estalla y comienza a golpearla con el bastón. No está dispuesto a permitir que su familia sea el hazmerreír y la amenaza con graves consecuencias si permite que el divorcio ocurra. Tras la paliza, ordena que lleven a Riftan a su oficina. Sola y herida, ella se hunde en la desesperación. Se siente incapaz de convencer a un guerrero tan imponente de quedarse a su lado, mientras los amargos recuerdos de lo que sucedió hace 3 años comienzan a inundar su mente. El día de la boda fue una farsa total. Mientras su padre fingía estar conmovido por entregar a su hija en el altar, la realidad era mucho más oscura. Maxine sabía que aquel matrimonio no era más que una trampa. Su padre, temeroso de ser enviado a la guerra, obligó a Riftan a casarse con ella para que el caballero tuviera que ir al frente de batalla en su lugar. La tensión crecía a cada minuto y, pronto, una sirvienta le indicó a la joven que debía retirarse a su habitación para la noche de bodas. En el pasillo, su padre la acechaba como una sombra. Con crueldad, le recordó que era una mujer fea e inútil, advirtiéndole que no se atreviera a decir una sola palabra frente a su esposo, pues su tartamudeo era una vergüenza. La amenazó con un castigo mucho más severo que sus habituales golpes si cometía el más mínimo error. Maxi, hundida en la inseguridad, creía firmemente en esas palabras, convencida de que su torpeza la condenaría a vivir sin el amor de nadie por el resto de sus días. Ya en la alcoba, el miedo la consumía mientras las sirvientas terminaban de prepararla. Al confesar su temor de que aquel guerrero la golpeara, la respuesta de su criada fue desoladora. Si su marido decidía usar la fuerza, ella simplemente tendría que soportarlo. Justo en ese momento de angustia, la puerta se abrió y Riftan Calypse apareció en el umbral. Al ver al imponente hombre, las sirvientas salieron a toda prisa, dejando a una Maxi temblorosa en medio de la habitación. Riftan rompió el silencio con una voz profunda, admitiendo que aquel momento debía ser terrible para ella, pero que era algo inevitable. Al notar el pánico en los ojos de la joven, él se detuvo y le preguntó si prefería que se marchara de la alcoba. Sin embargo, Maxi, aterrada por la furia que su padre desataría si fallaba, logró articular un no. Ante su respuesta, Riftan comenzó a quitarse la camisa, preguntándole directamente si estaba lista para cumplir con sus deberes matrimoniales mientras la habitación se sumergía en un ambiente cargado de incertidumbre. Al ver que él comenzaba a despojarse de su ropa, el pánico se apoderó de Maxi. Sus manos temblaban mientras ella hacía lo mismo. Riftan se acercó lentamente y tomó su cuerpo entre sus brazos. Sus palabras fueron frías. Le dijo que, aunque lo odiara, tendría que soportarlo, porque él no pensaba detenerse. Sin voz y sin escapatoria, Maxi simplemente aceptó su destino. Cumplió con su deber en una noche que preferiría olvidar. Al despertar, el vacío la recibió. Su esposo se había marchado a la guerra sin decir adiós. La dejó sola con el eco de sus propios miedos y el amargo recuerdo de una noche dolorosa. 3 años después, el presente la golpea de frente. Maxi se pregunta si Riftan habrá vuelto solo para romper su compromiso. Y de pronto, la puerta se abre. Un hombre imponente, cubierto por una armadura, entra en la habitación. Es él. Maxi lo observa, pero el terror le bloquea la garganta. No puede articular ni una sola palabra.
En su mente resuenan los gritos de su padre llamándola inútil. El silencio se vuelve eterno. Riftan, visiblemente molesto, le reclama que al menos debería fingir que él es bienvenido. Sin más, se da la vuelta para marcharse. El corazón de Maxi da un vuelco. Si él se va ahora, su padre la matará. Es su fin. En un acto de desesperación, extiende su mano y sujeta la capa de Riftan. Él se detiene en seco. Con lágrimas en los ojos y la voz rota, ella logra confesarle que está nerviosa, que no sabe qué decir. Ella se siente pequeña y fuera de lugar frente a un caballero como él. Pero entonces, algo cambia. Riftan no se aleja. Al contrario, coloca su mano sobre ella y acorta la distancia. Sus rostros quedan a centímetros. Con una delicadeza que ella no esperaba, él la besa. Es un beso gentil que poco a poco la guía hacia el sillón. Maxi siente que el aire le falta. El recuerdo de su noche de bodas vuelve a su mente, llenándola de un miedo paralizante. Pero justo cuando la tensión sube, alguien interrumpe. Un caballero llama a la puerta. Le avisa a su capitán que el carruaje está listo. Riftan había dado órdenes de no pasar mucho tiempo en esa mansión. Maxi, avergonzada y confundida, empieza a entenderlo todo. A pesar de los años y el silencio, él todavía la considera su esposa. Riftan, irritado por la interrupción, se levanta y le da una orden clara. Debe avisar a las sirvientas para que empaquen sus cosas. Maxi no puede creer lo que escucha. Su mente está llena de dudas. ¿A dónde irían? ¿Por qué tan pronto? Al ver su confusión, Riftan la sujeta con firmeza pero sin lastimarla. Le pregunta si acaso pensaba dejarlo vivir solo. Ella lo niega de inmediato, aunque el miedo al futuro sigue ahí. Entonces, escucha las palabras que cambiarán su vida. Riftan la llevará con él, lejos de su padre, hacia su propio territorio. Maxi sintió un nudo en la garganta. Quería pedirle permiso a su padre antes de irse, pero Riftan la detuvo en seco. Él era su esposo. Según las leyes, ella debía seguir sus órdenes sin cuestionar. Ya dentro del carruaje, el pánico empezó a consumirla. Temía que su padre la buscara para castigarla por haberse marchado así, sin decir nada. Pero había algo que le dolía aún más: la incertidumbre. No entendía por qué Riftan la llevaba con él. Todos sabían que la familia real quería casarlo con la princesa, una mujer hermosa, valiente y una gran maga. Para Maxi, solo un tonto dejaría pasar una oportunidad así. Se sentía pequeña, inútil, un simple estorbo atado al sentido del deber. Mientras el carruaje avanzaba, Maxi observó a Riftan en silencio. Entonces, notó algo. Había una pequeña mancha roja en sus labios. Era el rastro del beso que se habían dado momentos antes. El rostro de Maxi se encendió de inmediato. Para distraerse, miró por la ventana. El reino se extendía ante ella, hermoso y vasto. Pero al darse cuenta de que Riftan la observaba, se alejó de la ventana asustada. Pensó que había sido descuidada, que tal vez él estaba enojado. Riftan, al notar su incomodidad, le preguntó con voz ronca si era horrible estar a su lado. Maxi lo negó con la cabeza, aterrada. Él insistió. ¿Acaso ella deseaba regresar con su padre? Maxi sintió un escalofrío. Si volvía a esa casa, su padre podría matarla. Riftan, al verla temblar, suavizó un poco el tono. Le recordó que no se conocían y que habían pasado mucho tiempo separados, pero que tendrían que vivir juntos el resto de su vida. Aquellas palabras dejaron a Maxi sin aliento. ¿Realmente vivirían juntos para siempre? Riftan asintió con firmeza. Los votos matrimoniales eran sagrados para él, aunque sentía que para ella no significaban nada. Le reclamó porque pasó 3 años en casa de su padre y no en su propiedad. Maxi, confundida, le confesó que no sabía dónde vivía él. Riftan estalló en frustración. Él había enviado hombres por ella muchas veces. Maxi nunca fue informada. Su padre se lo había ocultado todo. De repente, el carruaje se detuvo de golpe. Un grito rompió el silencio. Un ogro. Riftan salió de inmediato, ordenándole a Maxi que no se moviera. Ella se quedó sola, temblando de puro terror. Los rumores sobre los monstruos eran ciertos, pero no esperaba encontrarse con uno tan pronto. De pronto, la luz desapareció. Todo se oscureció. Maxi miró hacia la ventana y su corazón se detuvo. La cara horrorosa de un ogro la miraba fijamente, a solo centímetros de distancia. Desesperada,
Intentó alejarse y cayó de espaldas fuera del carruaje. Un caballero se interpuso para protegerla, gritándole que regresara al interior. Maxi, paralizada, solo pudo arrastrarse por el suelo buscando un lugar donde esconderse. Entonces, una sombra gigantesca se proyectó sobre ella. Otro ogro levantó su enorme pie, listo para aplastarla. Maxi cerró los ojos, aceptando su muerte. Pero el golpe nunca llegó. En un parpadeo, Riftan apareció como un torbellino de acero. Con un solo tajo de su espada, derribó a la bestia, salvando a su esposa de una muerte segura. Maxi no pudo resistir más. El miedo fue tan grande que perdió el conocimiento. En la oscuridad de su mente, ella sentía que esto era un castigo. Desde niña, su padre fue brutalmente cruel con ella, incluso llegó a desearle la muerte, tal como le ocurrió a su madre. Maxi pasó años mendigando un poco de amor, pero solo recibió golpes y desprecio. Eso la rompió por dentro. Su único consuelo era el abrazo de su mascota, mientras soñaba con ser tan hermosa e inteligente como su hermana Rosetta para que alguien, algún día, la amara. Se sentía un ser inútil, alguien desechable destinada a vivir en la más absoluta soledad. De pronto, un grito la trajo de vuelta a la realidad. Al abrir los ojos, se encontró con el rostro de Riftan. Confundida, Maxi se dio cuenta de que ya no estaban en el bosque, sino en una posada cercana. Riftan le explicó que se había desmayado tras ver la sangrienta pelea con el ogro. Maxi, sintiéndose una carga, se disculpó de inmediato. Él le ofreció agua con un gesto de preocupación que la dejó sin palabras. Si hubiera sido su padre, ya habría recibido una paliza como castigo, pero Riftan, a su manera, estaba cuidando de ella. Sin embargo, al intentar moverse, Maxi notó algo extraño y se escondió bajo las mantas. Riftan, asustado, pensó que estaba herida y quiso buscar un sacerdote, pero ella lo detuvo. El problema no era el dolor, sino la vergüenza. Maxi no llevaba su ropa. Riftan, con total naturalidad, le explicó que ahora vestía su túnica. El vestido que ella llevaba estaba tan apretado que no la dejaba respirar, además de que terminó sucio cuando ella enfermó al desmayarse. Sin rodeos, le confesó que él mismo la había lavado y cambiado. Maxi quería desaparecer de la vergüenza. Riftan, también un poco incómodo, le soltó que, si no quería ser tocada, no debió haberse desmayado. Incluso le dijo que el silencio de una noble como ella le molestaba. Esas palabras hirieron a Maxi. Pensó que ya lo había hecho enojar, que era un estorbo para el viaje y que pronto sería abandonada. Pero entonces, Riftan le acercó un plato de comida caliente, ordenándole que comiera. Maxi estaba totalmente confundida. ¿Por qué se enojaba y luego se preocupaba? ¿Era esto simplemente un deber de pareja? Al ver que ella comía poco, Riftan se molestó de nuevo, pensando que la comida no era digna de una noble. Maxi sintió que él ya se estaba arrepintiendo de haberla llevado. Ella era Maximilian, la mujer inútil que nadie quería. Armando un valor que no sabía que tenía, le preguntó por qué la llevaba con él. Le dijo que su matrimonio no fue por elección y que, si quería el divorcio, debía pedirlo ahora. La mirada de Riftan se volvió sombría. Con una furia contenida, le preguntó si ella había estado con otro hombre mientras se le arriesgaba la vida. Maxi lo negó aterrada. Entonces, con lágrimas en los ojos, le confesó que todos decían que él volvería solo para dejarla y casarse con la princesa. El llanto de Maxi rompió la dureza de Riftan. Él se quedó sin palabras por un segundo y, en un movimiento rápido, la tomó con fuerza entre sus brazos. Maxi, sorprendida por el calor de ese abrazo que tanto había anhelado en sus sueños, solo pudo pedirle que esperara un momento, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Riftan se sentó en el borde de la cama y, con un movimiento firme pero suave, subió a Maxi a su regazo. La miró a los ojos y fue directo, no le importaban los rumores. Él había rechazado la oferta de la princesa porque, para él, el matrimonio era sagrado. Maxi no podía creerlo. En su mente, seguía comparándose con la princesa Agnès, la mujer más noble y hermosa del reino. Se sentía insignificante a su lado. Pero cuando escuchó a Riftan llamar a la princesa por su nombre, una angustia le oprimió el pecho. Riftan, al notar su duda, le explicó que Agnès era una mujer feroz y de mal comportamiento. La detestaba. Entonces, le hizo la pregunta definitiva: ¿acaso ella era la que quería el divorcio? Maxi lo negó al instante. Aliviado,
Riftan pegó su frente a la de ella, susurrándole que no importaba lo que dijeran los demás, ellos ya eran una pareja. De pronto, Maxi sintió la mano de Riftan recorriendo sus piernas. El nerviosismo la invadió. Él le pidió que lo llamara por su nombre antes de besarla profundamente. Maxi solo podía pensar en su deber. Para ella, aquello era algo doloroso que debía soportar. Pero esta vez fue diferente. Riftan se detuvo al notar su miedo. Se arrodilló frente a ella con una delicadeza que la dejó sin palabras. Le prometió que, si no le gustaba, él no haría nada. Maxi entró en pánico. Pensó que, si se negaba, él la abandonaría después de haberlo sacrificado todo por ella. Tenía que cumplir. Con un hilo de voz, le dio su consentimiento. Riftan fue sobre ella con una ternura que Maxi no recordaba. Se dejó llevar por la pasión del momento, descubriendo sensaciones que jamás imaginó sentir. A la mañana siguiente, Maxi despertó confundida. Se preguntaba si había recordado mal su noche de bodas, porque lo que vivió anoche fue maravilloso. Se sentía como una persona nueva, y solo de recordarlo, se ponía roja de vergüenza. A su lado, Riftan dormía plácidamente. Ella lo observaba en silencio, recordando sus palabras de la noche anterior. Él le confesó que le dolió mucho tener que dejarla sola tras su boda. Maxi se cuestionaba si aquello era cierto. Todo parecía indicar que, contra toda lógica, él realmente sentía algo por ella. De pronto, Riftan despertó y la rodeó con un abrazo cálido. Le preguntó con una sonrisa si había disfrutado su noche, confesando que para él había sido increíble. Maxi no sabía dónde esconderse de la vergüenza. En ese momento, alguien llamó a la puerta, rompiendo la magia. Riftan se levantó molesto para atender, mientras Maxi se hundía bajo las cobijas. Al verla así, él se preocupó pensando que se sentía mal. Ella, muerta de pena, le confesó que le avergonzaba que todos en la posada supieran lo que pasó anoche. Al escucharla, Riftan no pudo contenerse y soltó una carcajada que llenó la habitación, dejando a una Maxi totalmente desconcertada. Riftan se acercó a Maxi, con una ternura que ella aún no asimilaba, besó su frente. Le recordó que, al ser esposos, lo que habían compartido era lo más natural del mundo. Pero el momento se rompió pronto. Un llamado a la puerta avisaba que era hora de partir. Riftan salió de la habitación, dejando a Maxi sumergida en sus pensamientos. Se preguntaba si aquel cariño era real o solo parte de ese deber. Como siempre, las dudas empezaron a nublar su mente. Poco después, una sirvienta entró con un vestido nuevo. Al probárselo, Maxi quedó maravillada. Era hermoso, incluso más colorido que los que solía usar su hermana Rosetta, la favorita de su padre. Sin embargo, el vestido era complicado y no podía ajustarlo sola. Ante la demora, Riftan entró a buscarla. Maxi se disculpó de inmediato, sintiéndose torpe, pero él se quedó sin palabras al verla. Estaba deslumbrado por su belleza. Con un ligero sonrojo, Riftan la ayudó a amarrar el vestido. Le prometió que, al llegar a su mansión, le daría cosas mucho mejores. Maxi no podía creer que él tuviera tan buen gusto. Recordó con tristeza que, en su casa, solo le hacían ropa con las telas que sobraban de su hermana. Se sentía como una impostora. Temía que, si Riftan descubría que ella no era una dama glamurosa, se decepcionaría profundamente. Con ese miedo oculto, retomaron el camino. Al salir, el ambiente era pesado. Le reclamaron a su capitán por la tardanza, quejándose de que todo era por culpa de la hija del duque de Croix. Riftan los cayó con una dureza que helaba la sangre. No permitió ni una palabra más. Ya en el carruaje, miró a Maxi y le dio una seguridad que ella nunca había tenido. Ya no era una Croix, ahora era una Calypse. Maxi sentía que el odio de los caballeros era justificado. Después de todo, su padre los envió a sufrir en la guerra por 3 años. Al ver su tristeza, Riftan mostró un claro disgusto por lo ocurrido. Maxi lo observaba en silencio. Le parecía un hombre extraño, pero le daba felicidad saber que alguien se enojaba para defenderla. Por primera vez, una sonrisa iluminó su rostro. El miedo se había ido. Riftan se sorprendió, era la primera vez que ella le sonreía. Al caer el sol, surgió un problema con el alojamiento. No encontraban un lugar donde Maxi pudiera descansar sola. Entonces, ella se armó de valor e interrumpió a Riftan. Con un rostro vulnerable, le confesó que no quería estar sola.
Aquello hizo que el imponente caballero se sonrojara por completo, aceptando su petición. Terminaron refugiándose en una pequeña cabaña. Maxi se esforzaba por no parecer una mujer caprichosa. Aunque el lugar se veía sucio, Riftan la tranquilizó asegurándole que no había ratas. Cuando llegó la hora de cenar, la comida era sencilla, pero para Maxi fue mejor que cualquier banquete real. Jamás la habían tratado con tanta consideración. Al momento de dormir, la vergüenza volvió a ella. Le resultaba extraño acurrucarse con Riftan, al haber tantos hombres alrededor. De repente, el silencio se rompió. Uno de los caballeros reprendió a Riftan, llamándolo desvergonzado frente a todos, dejando a Maxi nuevamente entre la sorpresa y la timidez. De verdad, qué viaje tan intenso el de hoy. No sé ustedes, pero yo me quedo con el corazón así, apretadito, después de ver estos capítulos. Es que me puse a pensar y el verdadero monstruo aquí no son los ogros esos del bosque, ¿saben? No, para nada. El villano, el de verdad, es el duque de Croix. Es que, ay, no saben la rabia que me da ver cómo le destrozó la confianza a Maxi desde que era una niñita. Es que es horrible. Ella no solo tartamudea al hablar, es como si su corazón también estuviera atrapado, ¿me entienden? Se siente tan poca cosa que cualquier detalle de Riftan, ella lo lee como ya me va a dejar. Me pregunto, ¿cuánto le va a costar entender que ella ya vale? O sea, que no tiene que ser perfecta como Rosetta para que alguien la quiera de verdad. Pero bueno, hablemos de Riftan, porque, este hombre me tiene mal. Es este guerrero legendario, súper imponente, pero cuando está con Maxi, no sé, parece un gigante tratando de cuidar a una mariposa para no romperle las alas. A veces me da por pensar si esa forma tan ruda de ser no es más que un escudo, ¿saben? O sea, ¿no será que él también tiene miedo? Quizás siente que ella lo ve menos por no ser de la nobleza. Es que es un choque de inseguridades constante. Y bueno, hay una parte que me dejó dándole 1000 vueltas a la cabeza. Y, ¡ay, qué vergüenza! De verdad me da muchísima pena recordarlo. Pero en la posada, cuando por fin conectan, Daxi descubre algo súper importante, de que ese deber no tiene por qué ser feo o doloroso, puede ser algo hermoso. De parte el alma pensar que ella aceptó estar con él solo por el terror de que la tiraran por ahí. Pero verla sonreír en el carruaje, ¡ay no! Eso me dio toda la vida. Esa sonrisa es como su primera gran victoria contra el fantasma de su papá. Pero bueno, ya para no hacer esto más largo, les quiero preguntar algo y quiero que me sean sinceros. ¿Ustedes creen que Riftan sospecha lo que pasaba en esa casa? Yo siento que él sabe que algo anda muy mal, pero, pues, como es tan rudo, no sabe cómo preguntar. ¿Y Maxi? ¿Creen que algún día se sienta una verdadera Calipse sin sentir que está mintiendo? Porque al final, todos somos un poco como ella, ¿no? Buscando a alguien que nos vea las cicatrices y no piense que estamos rotos, sino que somos alguien a quien vale la pena amar con todo el corazón. Ay, ¿ya ven? Ya me puse súper sentimental otra vez, pero es que esta historia me llega directo aquí, al alma. En fin, déjenme todas sus teorías aquí abajo. En serio los leo y me emociono muchísimo con sus comentarios. Gracias por acompañarme hoy, en serio, significa mucho. Nos vemos súper pronto en el próximo resumen.